La automatización es bastante profunda dentro de Studio One, por lo que cubrir cada detalle y configuración está más allá del alcance de este tutorial. Pero lo que cubriremos en esta sección definitivamente te proporcionará una base sólida en los dos tipos de automatización que están disponibles en Studio One. Así que al final de este vídeo podrás editar la automatización y tener una idea bien definida de lo que es y para qué sirve automatizar. Así que comencemos con la forma más sencilla en la que puedes grabar la automatización de parámetros dentro de un instrumento VST. Para este ejemplo tenemos un MyTie ya cargado en una pista de instrumentos por aquí. Si hago clic aquí podemos seguir adelante y ver qué está pasando con él. Tengo un preajuste de bajo cargado, así que vamos a reproducirlo y escuchar cómo suena antes de agregar cualquier automatización. Bien, es una línea de bajo bastante básica. ¿Y qué tal si quisiéramos agregar algo de movimiento a esto, utilizando por ejemplo el filtro QTAF? Hay un par de formas diferentes en las que podemos abordar esto. La primera manera que veremos es la automatización que se vincula a la grabación. Y este tipo de automatización quedará incrustada dentro de nuestro evento MIDI. Y donde sea que movamos el evento MIDI, esa automatización irá con él. Así que la forma en que haríamos esto es simplemente presionando el botón grabar, y de hecho ya tengo el filtro QTAF conectado a una perilla en mi controlador externo. Si todavía no sabes cómo hacerlo, puedes mirar después este vídeo que aparece en pantalla en donde te muestro todo el proceso de configuración. Bien, así que voy a usar mi controlador para automatizar, volveré al principio de la canción y empecemos. Ok, presiono la barra espaciadora para detener. Y si lo notas, la perilla del filtro QTAF ahora tiene este círculo con un centro hueco, lo que nos permite saber que hay una automatización parcial en este parámetro. Entonces, si sigo adelante y cierro esto, podemos ver nuestra automatización dentro de nuestro evento MIDI. Y solo déjame eliminar esta parte extra. Ahora, ¿cómo podemos editar esta automatización? Bueno, si quisiéramos eso, simplemente haríamos doble clic para ver el editor y luego podemos ver que abajo, en la parte inferior de nuestra línea de automatización, tenemos un parámetro extra que se acaba de agregar llamado QTAF. Y haciendo clic en él podemos ver todos nuestros puntos de automatización que recientemente grabamos. Y podemos simplemente hacer clic en un punto y moverlo como queramos. Ahora, si tenemos el snap activo, está apagado ahora mismo, pero si procedo a activar esto, entonces estos puntos de automatización se ajustarán a lo que hayamos establecido como nuestro valor de cuantización. Así que ahora mismo está en notas negras. Y si tuviera que cambiar esto a semicorcheas, entonces podríamos ver que la rejilla se ajusta a semicorcheas horizontalmente. Si coloco el mouse más arriba, entre dos puntos de automatización, el cursor pasa al modo trim, lo que nos permite ajustar la ganancia, dándole más altura y hacia abajo en ciertas partes de nuestra automatización. Ahora voy a continuar y seleccionar todos estos puntos de automatización y presionaré la tecla Delete para eliminarlos, porque me gustaría mostrarte primero que podemos eliminar cualquier automatización haciendo clic derecho sobre el parámetro en cuestión y luego seleccionamos Eliminar. Ahora, si quisiéramos dibujar la automatización manualmente desde cero, podemos hacer clic derecho sobre una de estas pestañas y elegir Agregar. Bien, nuestro filtro está aquí. Si expandimos esta carpeta, tenemos el filtro QTAF. Lo agregaré y ahora cierro esto. Bueno, primeramente podemos ver que nuestra pestaña ha vuelto. Y luego, llegados a este punto, puedo activar la herramienta de pintura. Y pasemos al modo mano alzada. Y ahora ya puedo dibujar la automatización de manera totalmente libre. Ahora, como lo notarás, la herramienta de pintura tiene muchos modos diferentes por aquí. Y si tuviera que elegir, digamos, el modo sierra, cuando haga clic y dibuje esto, ingresará una forma de onda de sierras para nuestra automatización. Y la agregará siempre teniendo en cuenta el valor que hayamos establecido en los ajustes de cuantización. Así que sigamos adelante y escuchemos esto rápidamente. Bien, así que esta es la primera forma en la que podemos crear automatización en las grabaciones e incluso luego editarlas a nuestro gusto. Pero ahora voy a seleccionar todo esto y eliminarlo.
Vamos a quitar también este parámetro de aquí y cerrar el editor. Ahora, echemos un vistazo a la segunda forma de automatizar dentro de Studio One. Y a esto se llama trabajar con envolventes de automatización. Así que vamos a hacer clic aquí para reabrir nuestro MyTie. Y ahora esta vez voy a hacer uso de los modos de automatización que están justo aquí. Entonces si hacemos clic en esto donde dice AutoD, tenemos diferentes modos de automatización. Primeramente está el modo leer, que básicamente significa bloquear los ajustes a tiempo real para pasar a solamente leer cualquier automatización que hayamos grabado o creado previamente. Así que si realizas algún ajuste con este modo activado, no sobreescribirás lo que tienes. Luego tenemos el modo tocar, lo que significa que cada vez que escuchemos la interpretación y toquemos un parámetro, comenzará la automatización. También tenemos el modo latch y con esto cualquier movimiento comenzará a grabar la automatización. Entonces, aquí la diferencia del modo tocar es que si tocas un parámetro no comenzarás la automatización, pero si lo mueves, lo harás. Esto en el modo latch, ¿ok? Y por último, tenemos el modo escribir, lo que simplemente va a sobreescribir cualquier automatización basada en lo que tienes configurado al parámetro en ese momento. Pero vamos a hacer uso del modo tocar para un ejemplo práctico. Bien, voy a volver al principio de nuestra canción y la reproduciré. Barra espaciadora para detener. Y ahora podemos ver que tenemos el mismo círculo de antes, pero esta vez está relleno, dejándonos saber que hicimos la automatización mediante el uso de envolventes, lo que significa que está superpuesta a nuestro evento MIDI. Pero podemos hacer clic en este icono de automatización aquí y expandirlo. Ahora, como lo notarás, tenemos una pista completa para nuestra automatización. Y como estamos trabajando en este modo, Studio One cambiará automáticamente a una vista de automatización, que siempre podemos ocultarla haciendo clic aquí. Sin embargo, aún podemos acceder a esa automatización bajando nuevamente aquí a la esquina inferior izquierda y haciendo clic aquí para expandirlo. Y luego podemos hacer las modificaciones que queramos. Podemos agregar puntos, podemos quitarlos. También tenemos nuestra herramienta de Trim, donde podemos subir y bajar entre los puntos. Y si nos damos cuenta, tenemos un círculo en el centro de nuestros puntos de automatización. Y aquí podríamos agregar curvas, si lo quisiéramos, a nuestra automatización. Lo que pasa es que ahora mismo están bastante juntos. Entonces es un poco difícil ver lo que está pasando por aquí. Pero si eliminamos algunos de estos puntos, ahora ya podemos ver esto un poco más claro, ¿no? Si queremos desactivar la automatización sin tener que borrar todo esto, tenemos este botón de encendido al que podemos acceder aquí. Y simplemente con un clic apagarlo para ver cómo nuestra automatización se desactiva. Bien, entonces estas son las dos formas en las que podemos hacer uso de la automatización dentro de Studio One. Recapitulando, tenemos nuestra automatización de eventos MIDI y luego tenemos la automatización de envolventes. Ahora, voy a seguir adelante y hacer clic aquí para ocultar esta envolvente y vamos a la consola, porque me gustaría mostrarte cómo podemos automatizar el paneo y el volumen con los faders. Así que vamos a hacerlo. Primero hay que agregar una pista de audio y ahora que esta nueva pista aparece en nuestra consola, si quisiéramos automatizar el fader o la panorámica, tenemos nuestros modos de automatización aquí. Y tal como ya lo vimos en el MyTie, aquí simplemente, por ejemplo, podemos hacer clic en el modo tocar y ahora voy a reproducirlo. También hagamos algunos ajustes del paneo. ¿De acuerdo? Así que automatizar fue tan simple como eso. Voy a cerrar la consola y esta es la pista de audio que creamos. Y nuevamente puedo hacer clic aquí para expandirlo. Y como siempre tenemos acceso a nuestra automatización de volumen y panorámica a continuación. Ahora, antes de terminar, solo para que lo sepas,
Si presionamos Control coma o Comando coma en Mac para acceder al menú de opciones, tenemos una pestaña de nombre avanzado por aquí en la parte superior, en donde dentro de esta ventana tenemos una subpestaña llamada justamente Automatización. Y de nuevo, solo para que lo tengas en cuenta, aquí tenemos algunas opciones que podemos cambiar para ver cómo se comportará la automatización cuando trabajemos con ella en Studio One.